Hola chicos, ¿cómo están? Soy Miss Amanda, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a continuar con algo relacionado con lo que hablábamos de los circuitos eléctricos, lo que era serie, paralelo y mixto. Existen algunas leyes que nos explican cómo es el comportamiento de lo que es el voltaje, la intensidad de corriente y también la resistencia como tal dentro de estos circuitos, y esas leyes se llaman leyes de Kirchhoff. Bien, estas leyes, como su nombre lo dice, bueno, aquí hay un poquito de historia de quién las realizó, quién las aplicó, quién las generó como tal, como una ley, y se deben a lo que es Gustav Kirchhoff. Y aquí nos dice que fue reconocido físico y pues nació el 12 de marzo de 1824 en Prusia. Ajá. Y sus aportes, bueno, fueron más avanzados en lo que es en materia de la física, en particular en lo que es la eléctrica y la electrónica. Bien, específicamente sobre los circuitos eléctricos, que es lo que les comentaba. Y bueno, esta persona hizo lo que son 3 leyes para poder explicar el comportamiento dentro de lo que son los circuitos. Y vamos a ir viendo cada una de estas a lo largo de esta información, y vamos a ir relacionando lo que son todos los aspectos que hemos estado mencionando, como son los aspectos técnicos de voltaje, amperaje y resistencia. Bien. Ok, entonces la primera ley se conoce como ley de corrientes de Kirchhoff, y bueno, se conoce también como LSK, por sus siglas LSK. Y gracias a esta ley se entiende el comportamiento de la corriente en un nodo de cualquier circuito eléctrico. Pero bueno, ¿qué es un nodo? Bueno, aquí les coloqué que es el punto en el que se unen 2 o más elementos de un circuito, que puede ser voltaje, que puede ser intensidad o que pueden ser resistencias. Y bueno, también como tal, esta ley nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Entonces aquí podemos decir que la corriente que entra tiene que ser la misma que sale. Obviamente va a estar distribuida a lo largo de todo el circuito, pero la que entra debe de ser la que sale. Bien, ok. Y aquí les coloco una imagen en donde vemos lo que es un nodo. Estas partecitas, recuerden que es la simbología de resistencias eléctricas que pudiera ser, por ejemplo, la licuadora, el tostador, la plancha. Ajá. Entonces podemos tener aquí 3 resistencias, se van a estar conectando o van a estar llegando a lo que es un nodo, y obviamente aquí va a haber una fuente de voltaje, que también lo mencionábamos ya en los videos anteriores, que este voltaje puede ser aquel que viene de la calle, por ejemplo 120 volts o 220 volts cuando hablábamos, por ejemplo, si es de una empresa o de algún complejo más. Bien, entonces cuando llegan aquí todas las intensidades, que es lo que nos dice según la ley de Kirchhoff, nos menciona que lo que es la suma de la intensidad 2 con la intensidad 3 debe de ser la suma de intensidad 4 con la intensidad 1, porque aquí están llegando 2 intensidades. De hecho vemos aquí la dirección de las flechas, y entonces acuérdense que lo que entra debe de salir. Entonces están entrando, y la suma de estas 2 fuerzas que están saliendo va a ser igual a la suma de las fuerzas de las que están entrando. Bien, entonces a esto se refiere la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley se le llama ley de tensiones de Kirchhoff, y bueno, también se le llega a conocer como ley de mallas. Aquí vamos a insertar qué es una malla, lo vamos a ver más adelante en unas imágenes, y sus siglas son LVK, y describen el comportamiento exacto del voltaje en una malla de un circuito eléctrico. Bien, y bueno, ¿qué es una malla? Nos dice que es un camino cerrado formado por elementos de un circuito. ¿Cómo cuáles son estos elementos? Bueno, puede ser voltaje, puede ser resistencia o puede ser intensidad. Ajá, son los principales elementos. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado en videos anteriores. Y bueno, gracias a esta ley es posible determinar la caída de voltaje de todos y cada uno de los elementos que están dentro de este circuito. Bien, entonces a esto se refiere esta segunda ley. Y bueno,
Eh, Hablando o siguiendo con la parte de mallas, nos dice que la suma de todas las caídas de tensión de una malla es igual a la tensión que se administra a esta malla. Entonces, si estamos hablando que la intensidad que entra, de acuerdo a la primera ley, es lo mismo que va a salir de intensidad, entonces aquí estamos hablando igual que la tensión de voltaje que está entrando va a ser administrada a toda la misma malla y va a ser igual a cada uno de los elementos que conforman el circuito, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, aquí les coloco una imagen en donde vemos diferentes resistencias. Tenemos una fuente de voltaje, recuerden que esta es la simbología, y entonces empiezan a alimentar. Eso es un circuito en serie porque está uno tras otro, y entonces empiezan a alimentar cada una de estas resistencias. Entonces el voltaje que está entrando aquí va a ser la suma de todos los voltajes que se están distribuyendo, porque no se están perdiendo, están dentro de lo que es el circuito. Bien, ok. La tercera ley se refiere a que nos dice que es una combinación de las dos leyes anteriores y con la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm lo mencionábamos o lo trabajábamos con el triángulo, y entonces gracias a este triángulo decíamos cómo podíamos despejar cada una de las letras, ya sea voltaje, intensidad o resistencia. Y bueno, nos dice que gracias a esta ley se puede entender todos los parámetros y comportamientos del voltaje junto con la corriente que fluye libremente por un circuito. Bien, y entonces aquí nos habla que se explica mediante lo que es una suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan a un nodo de una malla. Recuerden que el nodo ya lo habíamos visto, de hecho aquí les coloqué unas imágenes en donde nos podemos dar cuenta que existen nodos. De hecho aquí por ejemplo el A, el B, el C, el D, estos son nodos porque aquí están llegando diferentes intensidades y están dividiendo ciertas resistencias. Pero también existen mallas. En esta imagen de acá les coloco qué es una malla. Entonces, este es un circuito típico, que son, por ejemplo, los que hicimos en la misión anterior, en donde colocamos, por ejemplo, la licuadora, la plancha, y entonces está entrando lo que es una alimentación. Por ejemplo, 120 volts, que es el voltaje de los postes. Entonces está entrando, se está distribuyendo, hay una intensidad de corriente, está alimentando lo que es mi resistencia. Aquí está quedando una parte de voltaje, pero ahí está. Aquí también se está quedando otra parte de voltaje, aquí está, al igual que intensidades, y aquí estamos aplicando las dos leyes anteriores. Y entonces a todo este conjunto se le llama malla. Y a la imagen de acá, si se dan cuenta, tenemos tres mallas. Esta es una, esta es dos y esta es la tercera. Bien, y cada una de las mallas están divididas por nodos, las letras que les mencionaba hace un rato. Entonces, la manera en cómo podemos representar o expresar cómo se está comportando la intensidad de corriente, el voltaje, las resistencias, se van a explicar mediante las leyes de Kirchhoff. Bien, entonces aquí es importante denotar qué es un nodo y qué es una malla. Y por último, ¿qué otros aportes hizo Kirchhoff en el área de la física? Bueno, aquí nos habla que estuvo trabajando con varios estados de la materia, por ejemplo en estado sólido, en estado gaseoso y nuevamente en estado sólido. Se empezó a dar cuenta que cuando se empezaban a someter a diferentes condiciones, ya sea de temperatura, ya sea de presión o no sé si lo hacía combinarse con otros elementos, entonces estos se comportaban de forma distinta. Ahora, ¿esto qué tiene que relacionarse con los circuitos electrónicos que acabamos de ver? Bien, recuerden que dentro de nuestros circuitos tenemos elementos, decíamos por ejemplo las resistencias. Entonces las resistencias igual si están en contacto con lo que es el flujo de electrones, que al final de cuentas nos va a hacer un calentamiento, entonces puede ser capaz de emitir cierta luz. Entonces
Esto va más allá de qué tanto fluya o no fluya de energía, sino también los efectos que tiene la electricidad sobre los elementos que conforman los circuitos. Bien, ok, entonces por el momento sería todo, jóvenes. Nos vemos, cuídense. Cualquier duda nos vemos en clase. Cuídense, bye bye.